estamos teniendo una epidemia de problemas de salud mental en niños y en adolescentes. Cuando acabé con Rastreator quería entrar o en educación o en salud. Soy disléxica, todavía me afectan algunas cosas. Eso me llevó un poco hacia la educación inclusiva, y de repente veíamos picos de problemas en memoria. Dices, ¿por qué hay problemas en memoria? Pues claro, si tú estás forzando a ver un TikTok, cada vez te acuerdas menos de los... Claro. De hace 7 TikToks, ¿cuál era? Eres incapaz de recordarlo. Lo que es preocupante es el impacto que tiene eso en tu memoria. Hay muy pocos psiquiatras infanto-juveniles en España, pero pocos como 800. Es que es ridículo. Cuando hay un evento de autolesiones por un tema de redes, no te afecta a una niña, te afecta a 15 niñas. Y luego, y esto se ve, esto son olas. Al ir a los colegios y estar coordinados con los orientadores, con los profesores, con las familias, todo cambia, porque el efecto de un tratamiento se multiplica. Como padre no sabemos observar si nuestro hijo tiene algún problema de neurodivergencia. Podemos observar las partes conductuales, podemos observar si está más triste, si está más nervioso. ¿Qué más tratáis o más alarma general debería haber? Los que más preocupan ahora, por los datos y lo que hablamos de la epidemia, es el tema de autolesiones y tendencias suicidas. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues los niños están muchas horas pegados a la pantalla. No es una cuestión de pantalla sí, pantalla no, sino pantalla para qué, cómo y cuándo. Todo el aspecto de redes, creo que estamos siendo muy consentidores. ¿Cómo detectamos estas situaciones en los niños? Ciberbullying o este tipo de temas que son muy delicados. Cambios de comportamiento. Esto nos lo dice el doctor Hilario Blasco, que trabaja con nosotros. Siempre dice, un niño solo en el recreo es una bomba. O sea, la socialización de nuestros hijos es clave. Nuestra ambición aquí no es hacer un negociazo, de hecho perdemos ahora bastante dinero, es hacerlo sostenible. Rastreator.com yo siempre hago de broma y digo que es el tercer intento de montar un comparador de seguros online. ¿Por qué todo el mundo conoce Rastreator.com? Porque fue de las primeras digitales que entró en tele. Todo el mundo le encanta hablar de Rastreator, pero yo suelo contar más mi quiebra. Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketers Club. Mi nombre es Pau Llambí y hoy tengo conmigo a una emprendedora en serie que nos va a explicar, entre otras cosas, cómo se funda y se escala un negocio como Rastreator, y luego también pues cómo ha emprendido también un nuevo proyecto en el espacio del bienestar emocional. Estoy aquí con Elena Betés. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pau. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, pues encantado de que estés por aquí porque tienes tantas cosas que explicar que yo creo que vamos a intentar estructurarlo. Siempre, como siempre en las entrevistas que hacemos aquí, voy a hacer unas preguntas rápidas, unas preguntas de ping-pong para ubicarte y para ya ir calentando. ¿Te parece? Perfecto, dale. ¿Sí? Bien. ¿Ciudad de residencia? Madrid. ¿Qué estudiaste? Estudié Dirección y Administración de Empresas. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Pasear perros. ¿Pasear perros? Sí, pasear perros y camarera. Vale. Es la típica como paseadora de perros, que como 8 o 9 bueno, perros. Bueno, no llevaba 8 o 9, llevaba 1 o 2. La verdad es que en ese momento todavía no estaba de Tenías moda. 2 buenos clientes. Sí, efectivamente, a los cuales paseaba mucho. Y luego hostelería también. Y luego hostelería, camarera. Vale. Bueno, eso curte también. Sí. Vale, ¿empresas que has trabajado? Pues bastantes, si tuviera que listar todas, pero yo creo que las más importantes, pues Arthur Andersen, luego AXA Investment Funders, luego ya estudié aquí en Barcelona 2 añitos y después ya empecé con el emprendimiento. Primero fue Punto Seguro, que todavía sobrevive, no escaló, pero ahora ya empieza a ser relevante. Luego First Europa, que quebró, y luego Rastreator. Rastreator, le digo Rastreator por el mundo. Eso fue un periplo muy, muy grande que abarcaremos luego. Y ahora estoy en bienestar, en salud mental infanto-juvenil. Primero con Dide y luego con Emoti, que también seguro que abarcaremos luego. Mucho trabajo ahí, ¿eh? Sí, bueno, me gusta mucho lo que hago. A ver, película, serie que más te ha inspirado. Pues lo estaba pensando y fíjate, hay una cosa que me ha inspirado mucho, que es un vídeo de YouTube que es The Last Lecture de Andy Pausch, que es Colic Melon. Pues es The Last Lecture, es un profesor que tiene cáncer y que hace su última clase y habla de los sueños, de cómo tener tus sueños, de cómo ayudar a la gente a conseguir sus sueños. Es brillante. O sea, a mí me parece que eso es... ¿Y fue su última clase? Y fue su última clase, luego dejó de dar clase. ¡Wow! Ha entrado aquí un escalofrío. Aquí. No, pero al revés. O sea, es vitalista, esperanzador y muy inspiracional. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Me lo guardo para verlo. Si no tuvieras límite de presupuesto, ¿qué formación, mentoría o reunión privada pagarías? Se me hace raro porque
Porque siempre que le he pedido a alguien, oye, ¿te importaría hablar? Siempre en general he conseguido. A veces me ha costado más o me ha costado menos. Me acuerdo una vez en Estados Unidos que le tuve que perseguir, que al final me citó incluso en un gimnasio y me estuve como 2 o 3 meses entrenando y me citó en su hora antes de empezar a trabajar en el gimnasio. Entonces, siempre, o sea, no me ha costado dinero acceder a mentorías o me ha costado trabajo, esfuerzo, ser pesada. Si no tuviera límite para educación, yo creo que me iría a un programa que ahora en Harvard de neurociencia. Así, vale. Pero ya es presupuesto y tiempo y capacidad. Bueno, ¿no? Aquí es un ejercicio de si no hubiera límites. Sí, si no hubiera límites, tiempo perfecto y dinero perfecto. Sí, pues creo que ahora me iría a Harvard a un programa que han lanzado. ¿Qué herramientas de IA usas habitualmente? Pues la verdad es que supongo como todos ChatGPT 4.5 ahora, ¿no? Y esa es la que estoy bueno, es que lo uso para todo, es un poco preocupante. Lo usas para todo. El nivel de dependencia que estamos ¿Ha bajado llegando drásticamente en tu caso el uso de Google? Sí. En mi caso... Hablábamos antes de entrar. En mi caso sí, seguro que vosotros eso lo analizáis muchísimo, ¿no? Uh-huh. En mi caso un montón, la verdad. Incluso porque yo creo que una vez que empiezas a utilizar la inteligencia artificial, se te abre como otros mundos y otras dinámicas, ¿no? Antes estábamos muy capados por el Chrome. Y ahora ya no tanto, yo uso mucho Perplexity también en lugar de Google, ¿no? Cuando empiezas a pensar distinto, se te abren otras líneas que igual no te habías planteado antes. Pero faltan estudios que empiecen a reflejar la realidad, que no han salido aún. Pues cuando imagino salgan... que costarán un poco más de que salgan, sí, pero bueno. Va a ser interesante. Monopolios ahí. ¿Qué consejo rápido le darías a tu yo del pasado? Es que es muy difícil porque mi yo del pasado no escucharía. O sea, hubiera dado igual lo que le hubiera dicho. O sea, siempre he sido como muy tozuda, entonces se sigue para adelante, no pasa nada, ¿sabes? Bueno, pues más bien informarías, ¿no? Sí, decir, diría, mira, harás esto, te irá bien aquí. Sí. Bueno, no le daría muchas pistas, ¿sí? Porque ¿para qué? ¿Sabes? ¿No? O sea, la vida es eso, ¿no? Claro. Yo creo que sería una pena si le digo, esto te va a salir bien y esto te va a salir mal. No, hombre, no. El otro día, no sé si vio un vídeo o una reflexión de una película, imagínate que tu vida es un libro, ¿no? Sí. Y tuvieras la posibilidad de leer la última página, ¿la leerías? No. Yo creo que no. No, porque... Daría cosa, ¿eh? Porque al final te determina, ¿no? Y sí que... No sé, o sea, y luego la lees y dices, ¿la voy a cambiar? O ya no se puede cambiar. O sea, no lo sé. No, yo creo que no la leería. Abrupto. No la leería. Bueno, pasemos a la parte ya de actualidad. ¿A qué le dedicas tu tiempo actualmente? ¿En qué estás enfocada? Pues estoy emprendiendo otra vez en un área de salud mental. O sea, al final, en España, bueno, y en todo el mundo, por el COVID, por las redes sociales, por un montón de cosas, estamos teniendo una epidemia de problemas de salud mental en niños y en adolescentes. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un aspecto que me preocupaba. Bueno, es algo que he ido aprendiendo. La verdad es que entré cuando acabé con Rastreator, quería entrar o en educación o en salud. ¿Vale? O sea, digo, oye, esas son las áreas del mundo que más me preocupa que no sean justas. ¿Vale? Entonces, educación y salud. Y analicé las dos cosas y empecé a explorar en temas de educación, pues educación inclusiva. Yo soy disléxica, lo sabéis bien, porque he venido al sitio incorrecto de la entrevista. O sea que soy disléxica, todavía me afectan algunas cosas. Bueno, has llegado. He llegado. Pero eso es lo bueno. La resiliencia es esa. La resiliencia es llegar y estar aquí. Pero bueno, pues eso me llevó un poco hacia la educación inclusiva. Empecé a localizar plataformas que, añadiendo tecnología, que era en el área en el que yo decía, bueno, eso nos escala, eso nos permitieran conocer mejor a los niños, y llegué a DIDE, que detectaba bien no solo temas de dislexia, pero temas de TDA, problemas emocionales, que es lo que os hablaba de las epidemias. Entonces empecé a trabajar con ellos, era una pequeña empresa, y invertí con ellos y me dediqué a trabajar con ellos un primer año, y en segundo año nos dimos cuenta que una vez que detectábamos muchos problemas, lo que detectamos era esto, la epidemia que se estaba produciendo en salud mental. Y veíamos, o sea, DIDE llevaba operando 10 años y de repente veíamos picos de problemas en memoria. Dices, ¿por qué hay problemas en memoria? Pues claro, si tú estás forzando a ver un TikTok que cada vez te acuerdas menos de hace 7 TikToks, ¿cuál era? Eres incapaz de recordarlo, ¿vale? Igual fuerte eso. Entonces, pero es fuerte, pero el problema no es solo fuerte que no te acuerdes del TikTok, que eso da igual. Lo que es preocupante es el impacto que tiene eso en tu memoria y el impacto que puede tener eso a medio o largo plazo. Entonces,
empezamos a ver este tipo de problemas y además empezamos a ver que cuando detectábamos un problema conductual, ahora hay muchísimos temas de autolesiones, hay muchísimos temas que requieren gente experta y psicólogos, no nos resultaba fácil decir a dónde tenía que ir ese niño, ¿no? Nosotros éramos una plataforma muy bonita, muy escalable, pero cuando encontrábamos un problema y le decíamos al padre, vete a un profesional, ese profesional probablemente no estaba preparado para enfrentarse a lo que se iba a encontrar, ¿no? Porque hay muy pocos psiquiatras infantojuveniles en España, pero pocos como 800. O sea, es decir, es que es ridículo. Entonces, hay muy pocos psiquiatras y el psicólogo no está muy especializado, los hay, pero bueno, pocos. Entonces, buscando una solución a nuestro problema, ¿no? Que era yo estoy cribando a niños y me estoy encontrando un problema de salud mental, localicé Emoti, que era una prueba de concepto de vamos a llevar la atención psicológica a los colegios. Había empezado con un colegio el curso pasado, eran ya 30, estaban todos los colegios con... O sea, ¿te uniste después? Yo me uní después, entonces cuando llegó, bueno, llevaban 12 meses, estaban en un momento que el modelo no era sostenible y probablemente estaban en un momento de transformación. Y entonces pues me dijeron, oye, ¿quieres unirte a ver cómo reestructuramos esto? Y ahí estoy. Y ahí llevo un año. Entonces todo mi día, ahora trabajo en una clínica infanto-juvenil, porque al final lo que tienes es una base, que tienes una clínica con psiquiatras, psicólogos especializados, terapeutas ocupacionales, que son los que le explican a los niños pues, la parte de motricidad, neuropsicólogos, que están mucho más especializados en neurodivergencia. Entonces tienes un equipo interdisciplinar que supervisa a un montón de psicólogos y terapeutas que van por los colegios dando atención en el colegio. O sea, la actividad, digamos, o sea, por un lado tenéis una clínica. Sí, justo. ¿No? Donde justo. dais todos esos servicios, vamos a decir, ese acompañamiento y demás. Y luego tenéis profesionales del mundo de la psicología pues, infantil, adolescencia y demás, que van a los colegios. Que van a los colegios. Vale. ¿Y esto se hace en España? Esto se hace ahora en Madrid y vamos a expandirlo para España. Estamos en ello. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Uno, que tú tienes una supervisión muy fuerte sobre todos los psicólogos que van, supervisión y formación continua, porque lo que se ve es cuando hay un evento de autolesiones por un tema de redes, no te afecta a una niña, te afecta a 15 niñas. Y luego, o sea, y esto se ve, estos son olas, ¿vale? Entonces, oye, hemos visto que ahora está pasando esto o está pasando lo otro. Entonces, el estar conectados, estar formados, ayuda mucho a poder reaccionar antes y a saber qué está pasando, ¿no? Con lo cual, eso es un aspecto muy diferencial. El otro aspecto muy diferencial es que al ir a los colegios y estar coordinados con los orientadores, con los profesores y con las familias, todo cambia, porque el efecto de un tratamiento se multiplica. No es lo mismo un niño que va a un psicólogo, que luego el psicólogo no se coordina con los profesores, que los profesores no hablan con los padres. Entonces, el estar ahí hace que seamos un poco el pegamento que facilita que el efecto de esa terapia tenga más efecto. ¿Y esto lo contrata el colegio? Esto, el colegio lo que firma con nosotros es un convenio gratuito y nos cede el espacio. Entonces, nosotros, como nos han cedido el espacio, bajamos el precio de nuestras terapias. Vale. Y lo paga el padre que lo necesite. Vale. O sea, al final quien paga es el padre. Es el padre, pero digamos, madre, que cubrís ese gap que hay entre el decir, primero, por un lado tengo el colegio. Justo. Y por el otro lado tengo pues el profesional, digamos, del mundo de la psicología que ayuda a mi hijo porque he detectado una serie de cosas, ¿no? Y, vale, entonces hay un gap de detección que es muy importante, que es ese orientador en el colegio, ese profesor que está observando, que ve el problema, que intuye que aquí hay un problema, ¿sabes? Esa es un poco la primera voz de alarma. Como padre, y de hecho por eso Dides funciona también en el sentido, como padre no sabemos observar si nuestro hijo tiene algún problema de neurodivergencia. Podemos observar las partes conductuales, podemos observar si está más triste, si está más nervioso, pero al final esa neurodivergencia nos cuesta mucho observarla. Entonces, lo que permite ese colegio es decirte, oye, mira, pues creemos que aquí tenemos que analizarlo, vamos a hacer una valoración. Y entonces es a través de... O sea, el orientador es clave. El orientador en todo este modelo es clave porque es el que sabe y el que lanza la voz de alarma. Pero al final un orientador no puede diagnosticar. Bueno, ahora mismo ya les obligan un poco a valorar, pero al final un diagnóstico médico con un equipo interdisciplinar es más potente que una primera alarma, ¿no? ¿Qué temas tratáis? O
sea, ¿cuáles, digamos, los que más tratáis y donde más foco hay o más alarma general debería haber? Bueno, o sea, tienes varias áreas, ¿no? Pero fundamentalmente, por un lado, están las cuestiones de aprendizaje, todo lo que sea neurodivergencia, espectro autista, TDAs, TEAs, o sea, todo esto son aspectos de neurodivergencia que afectan al aprendizaje. Entonces, eso es un núcleo muy importante que atendemos, porque al final en el colegio te surgen problemas cuando de repente el niño está sufriendo en clase porque no se integra, porque no es capaz de seguir la clase, porque le cuesta mucho leer, porque no está pronunciando bien y lo repite si no es capaz de volver a pronunciarlo. Entonces, esto es un área. Y hay otro área que es más emocional, ¿no? Es más, más ansiedad, más depresión, más cuestiones que nos afectan, y igual que nos afectan a los adultos, pues a los niños también, ¿no? O sea, no hay que minimizar cuando un niño está muy triste, porque es que puede ser un tema importante y entonces todos esos son los áreas. Los que más preocupan ahora, por los datos y lo que hablamos de la epidemia, es el tema de autolesiones y tendencias suicidas, porque realmente se está produciendo un repunte importante. O sea, estamos peor, ¿eh? Ahí. Estamos peor, sí. Sí, los datos dicen que estamos peor. ¿Y cuáles son los focos? O sea, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad o como padres? ¿Qué no se está haciendo bien? Así, pero sin paños calientes, de decir, oye, esto lo estamos haciendo mal, tenemos peligros aquí, estamos educando mal aquí. No sé, nos encantaría tener el libro a la varita mágica, ¿no? De esto es lo que estamos haciendo mal y vamos a resolverlo. Bueno, pero si tenéis la varita de que cuando cambiéis ciertas cosas van mejor, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay un aspecto también, es como, no se trata de ahora de decir quién es el culpable de todo esto. No, bueno, sin poner culpables. Pero sí que, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Pues los niños están muchas horas pegados a la pantalla y no es una cuestión de pantallas y pantalla, no, sino pantalla para qué, cómo y cuándo, ¿no? Yo creo que yo soy una tecnóloga, no voy a decir, oye, creo que es un error, no. Yo creo que educar a los niños en tecnología es súper sano, pero que sea el reducto, yo creo que es evidente, y no hace falta que lo diga yo, que estamos haciendo mal, pues usar las horas de comidas para conectar el niño a una pantalla, porque así come mejor. Eso lo estamos haciendo mal, porque ni come bien, ni afecta a su microbiota, no es que mi hijo solo come viendo esta serie, pues mal. Lo tenemos que cambiar, ¿no? O sea, el usar el móvil, las redes como vía de escape cuando no podemos más, pues eso es evidentemente malo. No, y luego es verdad, pues el acceso a redes tiene un impacto de socialización de la adolescencia que es muy complicado. El impacto de ciberbullying dicen que es mucho más pernicioso que el bullying, ¿vale? Entonces, o sea, al final todo el aspecto de redes creo que estamos siendo muy consentidores. Y es gracioso porque, mira, estaba leyendo un libro ahora que se llama La biografía del cáncer. Y lo estoy leyendo más por un tema de entender temas de investigación, ¿no? Pero es gracioso porque en 1960 ya había estudios clarísimos que fumar era cancerígeno. Pero es que pero clarísimos, o sea, no había discusión, era cancerígeno. Pero aún así había un montón no, pues no es cancerígeno, o sea, como un montón de grupos de poder que decían, no es cancerígeno. Ahora mismo, intuitivamente, todos sabemos clarísimo que las redes sociales están teniendo un efecto negativo en la adolescencia, en nuestros hijos, lo sabemos, es clarísimo. Es clarísimo, ya hay ciencia que demuestra que está teniendo... Y aún así, todavía estamos como... bueno, venga, pues está, pues... y es muy difícil, ¿no? Hasta que no vemos el efecto, digamos, generalizado, hasta que no vemos el peor escenario, parece que no reaccionamos. Sí, y te lo digo, yo soy madre, tengo uno de 17, uno de 14, y a mí me cuesta, o sea, y además les pones límites, te dicen, mamá, no, mira, si es que ya me lo sé quitar sola, ¿vale? Y además te dicen, oye, pero si es que tú también tienes problemas, ponte tú también un límite. O sea, no estamos dando ejemplo porque nuestra generación hemos caído y tampoco sabemos por dónde salir, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, ahí hay una mezcla pero hemos tenido una etapa sin. Claro, sí, sin duda. Pero creo que, bueno, pues creo que tenemos que ser conscientes de que este caldo de cultivo no es nada sano y está teniendo un impacto. Entonces, bueno. ¿Cómo detectamos estas situaciones en los niños? O sea, de temas de ciberbullying o temas de este tipo de temas que son muy delicados. Sí, cambios de comportamiento, cambios de conducta. O sea, y claro, lo que pasa es que es muy difícil porque dices, es que es adolescente, va a cambiar de conducta en cualquier caso.
Bueno, pero tenemos que estar muy atentos a cambios de estado de ánimo o irascibilidad de repente muy, muy agresiva. O sea, tenemos que ser muy conscientes y tratar de observar lo que está pasando en nuestros hijos. Pero vamos, que no estoy diciendo que nada sea fácil. Y en todos estos temas de privacidad de datos, protección, digamos, de los datos en cuanto a padres, hijos y demás, todo este tema, ¿cómo lo tratáis en Emoti? Es clave tener en cuenta que esto es un centro sanitario. Es decir, que cada vez que hay un niño que puede que vaya a entrar en terapia, por decirlo de alguna manera, lo que necesitamos es el consentimiento informado de ambos progenitores o de los tutores que tenga ese niño. Entonces, esto es fundamental. Y luego, a partir de los 14 años, del niño también. Entonces, no solo es con nosotros, con los padres determinan qué grado de conocimiento quieren darle al centro sobre los problemas que tiene su hijo para coordinarnos. Nunca se entra en el detalle, en cualquier caso, pero sí en los detalles que son necesarios para ayudar al centro a coordinar. Y luego hay otro punto que es del niño sobre los padres. O sea, tú tienes un vínculo terapéutico y hay confidencialidad de lo que ese niño te está contando, que no se tiene que romper salvo que haya un riesgo. Va por las dos partes, ¿eh? Entonces. Efectivamente. Con lo cual, al final, hay muchísimas capas por un montón de lados, pero son claves porque la confidencialidad en estos aspectos es fundamental. Bueno, en este podcast siempre tratamos los temas de privacidad de datos. Aparte es un espacio, digamos, que nos lo patrocina la empresa de User-Centrics Cookieboot. Y bueno, para todos aquellos que queráis hacer estrategias de marketing y queráis cuidar de la privacidad de vuestros datos, tenéis toda la información en usercentrics.com y luego tienen un manual muy interesante que es el Privacy-Led Marketing, que es cómo hacer marketing cuidando toda la parte de privacidad de datos. Bien, avancemos en cuanto a esto, ¿no? O sea, digamos, ¿y el modelo? ¿Cómo se va a expandir, digamos, este modelo de negocio de Emoti? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Emoti tiene ambición de expandirse sobre todo porque, por un lado, vemos la necesidad y porque tenemos colegios que nos lo están pidiendo. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia integraciones con los colegios, es decir, vamos a generar planes de neurodesarrollo con ellos. O sea, es decir, ahora mismo nosotros, pues ahora llevamos 1 año y medio, 2 años operando con 30 centros, pero lo que nos damos cuenta es que si operamos con vosotros de una manera consecutiva y consecuente, yo empiezo desde primero de primaria a hacer pruebas de motricidad, a hacer pruebas de lateralidad, a hacer pruebas de visión y de oído. O sea, en el momento correcto lo que estoy haciendo es plasmando una potencial problemática y limitándola, porque cuando yo te detecto algo precozmente, lo resuelvo muchísimo más fácil que si lo detecto 5 años después. Entonces, hacia donde vamos es a desarrollar planes, que le llamamos así, plan de neurodesarrollo y bienestar en cada centro. Y entonces eso nos permite ir acompañando a esos niños desde que son muy pequeñitos hasta que son muy mayores. Al principio empezamos con la parte física, como te comentaba, ¿no? En infantil. Luego empiezas a meter la parte de neurodivergencia, pues ya 7, 8 años tú ya empiezas a detectar todos los temas de dislexia, de TDA, de TEAs, etcétera, y luego nos vamos a la parte emocional, esa parte de socialización, esa parte conductual, cómo estás interaccionando tú con tus amigos, y esa parte es muy relacionada con la salud mental. O sea, un niño que esto nos lo dice el doctor Hilario Blasco, que trabaja con nosotros, siempre dice, un niño solo en el recreo es una bomba. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. O sea, la socialización de nuestros hijos es clave. Entonces, si nosotros somos capaces de acompañar a todo ese colegio, entonces desde el punto de vista producto, para decirlo de alguna manera, esa es hacia dónde vamos, a dónde estamos evolucionando. En el sentido de que no queremos ser únicamente los que resolvemos un problema, sino queremos acompañarte en el desarrollo de tus hijos para darte la tranquilidad de que estamos cubriendo todas las etapas juntos, ¿no? Y desde el punto de vista de expansión estamos creciendo un montón y bueno, nuestra ambición ahora mismo, estamos en 30 centros en Madrid, vamos a estar en 60 pronto y nuestra ambición es abrirnos al resto de España. ¿Cómo se entra en los colegios? Porque no es fácil, porque me lo conozco un poco. Yo he invertido en alguna empresa que vende servicios digitales de software a colegios y entrar en colegios sé que no es fácil, ¿no? Entonces, es un tema, ¿hay marketing, relaciones públicas, ambas? Es muy interesante porque cuando yo entré en DIDE es una herramienta que a mí me parece brillante, que llevaba 10 años operando y estaba en 50 colegios. Y además estaba en colegios en México, en Bolivia, y decía así, ¿cómo se ha producido esta expansión? Es que no lo entiendo. Y dice, pues que el docente que le ha gustado se lo cuenta a un amigo en una conferencia de no sé qué y se lo lleva y lo empiezan a aplicar. Pero esto es muy interesante. ¿Y vosotros hacéis algún tipo de marketing? Y me dijeron, ¿marque qué?
Y digo, perfecto, Nada. yo vengo de Rastreator, os voy a dar una clase y voy a aparecerme aquí y yo vendo todo lo que sea. Y entonces me tiré un año yendo a los colegios a vender la plataforma, a vender Dide. Vale. Dide es una plataforma que a un colegio de 2 líneas le cuesta 2.000 y pico euros. O sea, es como muy barato por niño. Pero ¿qué pasa? Que los colegios tienen unos presupuestos muy mínimos y es muy difícil vender Dide. O sea, yo he estado un año vendiendo Dide y y he hecho un poco de todo. Relaciones públicas, conferencias, PR. He hecho de todo para vender Dide. Creo que es una herramienta estupenda. Entonces, no concibo que una cosa que es tan barata, que tiene tanta utilidad, no se produce una expansión mayor. Y es por eso, porque cada colegio es como un mundo, es un sistema cerrado. Y es muy complicado entrar desde el punto de vista de marketing. ¿Qué pasa con Emoti? Emoti es distinto, porque Emoti viene a resolverte un problema que ya tienes y además no lo paga el colegio, ¿vale? Y entonces es un B2B2C. Entonces, tienes un problema. Los colegios tienen problemas de sé que tengo pornografía y no sé, uso la pornografía y no sé ni cómo tratarlo. Adicción a sustancias. O sea, cojo todos los temas, cómo trato a los TDAs, cojo todos los temas que tú tienes ya una bomba en el colegio. Tú ya lo sabes, que ya lo tienes. O sea, yo no te vengo a contar cuando te lo cuento y me dices... Y algunos te dicen, no, yo no tengo de eso. Bueno, pues esos son los que probablemente tienen más problema porque es como un tabú. Y les digo, mira, firma un acuerdo con nosotros, porque al final nosotros somos una organización con una ambición de impacto muy fuerte, firma con nosotros y yo te voy a dar todos estos talleres, ¿vale? Gratuitos para alumnos para tratar estos temas, que son los talleres que alucináis, con niños o sea, adolescentes o jóvenes que han sufrido esos problemas a cámara, solo para colegios, no se puede poner online ni nada porque son testimonios reales de pacientes nuestros contándoles, a mí me ha pasado esto, a mí... Eso que abre una vía de comunicación en las tutorías. Entonces yo le digo, mira, todo esto te lo doy gratuito. Voy a los colegios, te pagan los padres, a ti no te ha costado nada y además cuando los padres no tienen los medios económicos suficientes, yo los beco. Me mandan el IRPF y yo adapto mis precios y llegan a pagar 10 euros por... ¿Vale? Entonces nuestra ambición... O sea, y yo cuando acabé de Rastreator es lo que te digo, yo salud o educación, de impacto. Nuestra ambición aquí no es hacer un negociazo, de hecho perdemos ahora bastante dinero, es hacerlo sostenible. Y entonces, claro, es que estamos invirtiendo mucho dinero en ayudar a muchos colegios y están encantados. ¿Y al final la escala te va a dar? O sea, digamos es... Pues mira, no lo sé. Y hay muchas veces que dicen, lo tendrás que acabar haciendo una fundación. Y yo digo, pues no creo. Yo creo que sí que deberíamos. Ese es el reto. El reto es tener una escala razonable. Porque ¿qué nos encontramos? Claro, nos encontramos que los seguros no lo cubren, ¿sabes? O sea, nos encontramos con ¿y por qué no lo cubren? Porque pues es que está incuantificable, ¿sabes? Entonces nosotros llegamos y bajamos al terreno y decimos, mira, yo creo que nos vamos a enfrentar con este volumen de diagnóstico. Creo que oye, ¿lo tratamos en conjunto? Venga, vamos juntos. Yo creo que con honestidad y transparencia, claro, ahí el problema que tenemos es un poco inverso. Nosotros tenemos una lista de colegios que quieren que entremos ahora en su entorno, porque realmente estamos, pues lo que hablaba, o sea, al final tenemos mucha financiación para becas, o sea, estamos en un entorno de verdaderamente ser conscientes y claros de que vamos a tener un impacto y que estamos teniendo un impacto. Claro, y esa parte, digamos, dices que aún no es rentable, ¿no? ¿Cómo sostenéis esa parte? ¿Cómo la financiáis? Bueno, con lo que pagan los padres, esa es la parte... O sea, nuestra clínica es rentable. Nuestra clínica es una clínica normal. Lo que no es rentable son ir a los colegios. ¿Por qué? Porque yo tengo una estructura muy potente de lo que hablábamos de supervisión, lo que hablábamos de talleres. Todo esto es... dices, oye, ¿y cuándo lo hago sostenible? Pues realmente con 100 o 200 colegios yo creo que podemos alcanzar la sostenibilidad. ¿Vale? Y ha habido, digamos, esto lo has ido financiando a título personal, ha habido inversores. Bueno, el inversor inicial, y que sigue siéndolo, es Miguel Arrufat, que es el fundador de la UNIR, ¿vale? Y cuando yo entré en verano, ahora estamos cofinanciando juntos, ¿vale? Pero él paga más. Esto hay que darle las gracias a Miguel Arrufat. Estamos, pues eso, 3/4, 1/4, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y ¿se va más por la línea, o sea, colegios públicos, privados, ambos? Ahora mismo privados y concertados. Y dices, bueno, pues ¿por qué? Porque los públicos, meter un terapeuta o un sanitario en su centro es
como Ministerio de Sanidad en lugar de Educación y bueno, es complejo y ahora mismo no estamos trabajando. No se puede entrar en eso. Pero bueno, nos encantaría y estamos ahora lanzando pues propuestas para empezar en alguna comunidad con los colegios públicos. Bueno, pues esperemos que el proyecto de Moti siga su curso, que encontréis ahí la tecla para hacerlo rentable, porque el reto lo vale. Sí, realmente es un problema social que abordar. Y bueno, que yo creo que hay muchos padres que no saben cómo enfocarlo o no pueden o no encuentran la manera. Uh-huh. Y yo creo que se trabaje en las tutorías y se trabaje en los centros de educación, pues desde luego que es un acierto. Totalmente de acuerdo. Hablando de acierto, que me sale que era vuestro competidor. Lo he hilado bien ahí, qué manera más fea de entrar, de verdad. No, a ver... me parece muy bien. Es que hay algunos que ya estábamos metidos en esa divergencia de hace años. Bueno, ¿vale? Entonces la manera de conectar nunca sabes por dónde va a venir. Entonces, pero bueno... En tu anterior etapa tenías un competidor que lo he nombrado, no lo voy a volver a nombrar. Pero bueno, de una empresa que yo considero emblemática de nuestro país por la cantidad de veces que la hemos visto en televisión y por la cantidad de veces que la hemos visto en comunicación y demás. Luego ya entraremos en alguna cosa de estas, pero yo incluso fui cliente de Rastreator. Muy bien. Y bueno, ya la he nombrado Rastreator. O sea, así que, oye, ¿cómo empezó? Porque no empezaste por Rastreator, empezaste antes por un proyecto anterior que era Punto Seguro, ¿correcto? Justo. Sí, Rastreator.com yo siempre hago de broma y digo que es el tercer intento de montar un comparador de seguros online, ¿no? El primer intento, cuando decido que realmente lo mío tiene que ser el emprendimiento, porque quiero controlar mi destino. Yo era muy idealista, ¿vale? Quiero controlar mi destino, quiero controlar el sitio donde trabajo, me gustaría conciliar, o sea, yo era muy idealista sobre el entorno de trabajo que a mí me gustaría trabajar. Uh-huh. Y me hubiera dado igual vender mesas que sillas, o sea, me hubiera dado igual. Pero mi padre venía del mundo de seguros y acababa de salir de una gran compañía y sabía de seguros. Y entonces me dijo, mira, los seguros se van a concentrar, va a haber una consolidación de distribuidores de seguros y el mundo online y digital va a pegar fuerte. Y estamos hablando del 2003, 2004. Entonces empezamos con un proyecto que se llama Red Azul inicialmente. Red Azul, que es precioso el nombre, ¿eh? ¿Por qué? Porque era la idea. Yo soy muy... La idea era agregas corredurías, les pones una plataforma tecnológica y vamos a ser capaces de vender más y ser más eficientes. El papel lo aguanta todo. ¿Vale? Las corredurías vivían muy bien en ese momento y aunque se iba a producir una concentración, pues igual venía dentro de 20 años, que es lo que está produciéndose ahora. Fuimos un poquito anteriores. Entonces, en ese momento empezamos a buscar corredurías que integrar en la plataforma y la única que conseguimos integrar es puntoseguro.com. Entonces, claro, como fue la única, pues Red Azul pasa a llamarse puntoseguro.com. ¿Qué era puntoseguro.com? Era una plataforma que había creado un grupo británico que estaba tratando de emular Money Supermarket y Confused.com. Vale. En Inglaterra dicen, bueno, esto se va a producir en toda Europa, otros que habían llegado antes de tiempo. Vamos a crear una plataforma. Entonces crean esta plataforma que a nosotros nos encaja porque estaba ya conectada con 2 o 3 compañías, pero claro, les va fatal, no funciona nada y entonces pues salen de España y nos quedamos con aquello como quien se queda con un tesoro, pero claro, la plataforma no funciona. Pero os lo quedáis. Sí, nos lo venden. ¿Os lo venden? Sí, nos venden parte, bueno, se queda parte del equipo gestor, luego se va, bueno, fue un poco lío. Pero lo importante es, bueno, nos venden esa plataforma y yo me empiezo a dedicar día full time a vender seguros con una plataforma supuestamente digital, que realmente digital no había nada, era una front que luego una vez que llegaba pues pasábamos papeles de un lado para otro para hacer las pólizas y me tiró pues eso 2 o 3 años vendiendo seguros, intentando vender seguros online, pero vendiéndolos offline a todos mis amigos. O sea, pero casi era como rellenar un formulario, ¿no? Sí, era rellenar un formulario, ese formulario nos llegaba, nosotros lo pasábamos, lo adaptábamos a las compañías, lo metíamos los datos, nos recibían el precio, se lo decíamos al cliente. Bueno, una correduría... Bueno, algo digitalizada, pero sí. Muy poco. Entonces, buscando fondos para esa correduría, había un grupo británico que acababan de vender eBookers, que no sé si te acordarás, vale, sí. eBookers era una plataforma de viajes, de turismo, y era muy divertido porque el único área en el que hacían dinero era seguros. Y decían, bueno, hemos vendido esta plataforma por $1 billón,
Un billón de aquel momento, o sea, un unicornio, pero de los de verdad. Porque, de, claro, los, ahora, de los grandes, sí, porque sí. un billón era... En ese momento era bastante dinero. Y entonces vamos a montar lo mismo en Europa. Y entonces empezaron a buscar plataformas. Yo les presenté Punto Seguro muy orgullosa, pero me dijeron, esto es demasiado pequeño, vamos a trabajar con otra correduría, pero me tiro con ellos 2 días por Madrid y en esos 2 días me dijeron, oye, pero tú no tienes un novio alemán. Y digo, sí, sí. Y dice, pues ¿por qué no te vienes con nosotros a Alemania? Que en Alemania no tenemos ninguna correduría que poder comprar porque y intentas montar el proyecto ahí. Te damos fondos para montarlo en Alemania. Y yo, uy, perfecto. Porque yo estaba harta de estar sin fondos. Había intentado levantar capital y tenía pues varios amigos de aquí de Barcelona, pero realmente no había conseguido escalar el proyecto y le dije, vale, fenomenal, yo mantengo mi proyecto aquí y me voy con vosotros a intentar lanzar el proyecto allí. Y pasa. Y te vas. Y me voy, bueno, sigo vendiendo seguros y sigo haciendo mi labor en Punto Seguro porque lo mantenía, pero me voy a Alemania y entonces empiezo a trabajar con este grupo, que claro, es un grupo que me aporta la capa tecnológica, que es lo que yo había sufrido mucho, y me da dinero. Me da dinero para hacer un proyecto. Entonces, en un momento, estamos ya, pues 2006, 2007, 2008, en el momento en el que era como el momento dorado de todas las .com, hasta que explota, como siempre, ¿vale? Momento dorado quiere decir, y lo habréis visto por los ciclos, es un momento en el que lo importante son los ingresos, no el EBITDA, ¿vale? Los momentos dorados en los que el CAC, o sea, cuánto te cuesta crecer, no le importa a nadie. Lo importante es que estés creciendo a un ritmo de X. Si estás creciendo ya lo encontraremos. Ya lo encontraremos. Entonces estamos en ese momento, hacemos una ronda A, una ronda B, y entonces el inversor principal, que es la familia, en un momento dado se enfada con la valoración y dice, no, lo voy a cubrir yo. Y pasan como 3 meses y dice, oye, que no, que casi que no lo voy a cubrir yo. Recuperar el sindicato que habíamos montado. El sindicato ya no se fía de él y después ya no veo este negocio. Se estalla la burbuja y Ostras. Quebramos. Y quiebra, pues eso, una quiebra. Con una suspensión de pagos inicial, con acreedores, con un montón de cosas. Esto siempre estamos hablando del proyecto alemán, ¿eh? Sí, el proyecto alemán. Y el proyecto alemán quiebra. Sí, el proyecto alemán quiebra. Y entonces claro, quiebra, yo ya estaba en Alemania, ya tenía un hijo. Y entonces ya digo, vaya, este idealismo de montar empresas para tener el mundo que yo quiero me va a regular. Entonces, en ese proceso de quiebra se va buscando gente que le interesen los activos. Siempre se hace igual, ¿no? Tú estás quebrando, entonces, oye, que la plataforma, ¿cuánto vale? El no sé qué. Bueno, es como una liquidación de una tienda. Y en ese proceso de búsqueda de potenciales compradores aparece Admiral Group, que era un grupo británico que era propietario de Confused.com, que es el originario que estábamos intentando emular, que lo analiza y al final prácticamente no compra nada, pero dice, mira, si quieres unirte con nosotros de consultora a preparar un business plan y si lo aprueba el consejo te puedes volver a España a lanzar un comparador, bienvenida. Y yo dije, bueno, solo entré para realmente entender cómo funcionaba Confused.com. O sea, porque yo lo veía desde fuera y yo decía, es que este modelo, esto no funciona. Entonces entré con esa finalidad, con la finalidad de entender cómo funcionaba Confused.com. Y pasados 3 meses, en septiembre, el 2 de septiembre del 2008, fui al consejo, me aprobaron el business plan y me dieron el dinero para montarlo en España. Y en ese momento estaba ya tan involucrada que dije, por supuesto. Total, que me vine a España a lo que ya salió y fue rastreator.com. Wow, pero yo creo que esta historia no se conoce mucho. Sí, se conoce. Se conoce, digamos, que hay una quiebra anterior para luego... Bueno, no lo sé, yo lo cuento mucho, porque yo lo cuento un montón. O sea, lo que pasa es que luego igual no sale mucho porque a la gente no le gusta hablar de fracaso y todo el mundo le encanta hablar de Rastreator, pero yo suelo contar más mi quiebra que Rastreator. Pero ahora te respondo lo que quieras de Rastreator, pero que a mí me parece más interesante entender entender los aprendizajes, o sea, pues falta de tecnología, el modelo de negocio había que cambiarlo. Nosotros habíamos intentado replicar un modelo offline en digital y el modelo tenía que ser distinto. ¿Qué lección clave traes, digamos, de esa quiebra en Alemania? Bueno, había varias lecciones. De la no escalabilidad al tema de la tecnología. Había muchísimo aprendizaje sobre los unit economics. Es decir, oye, mira, de verdad, que momento bonito, todo el mundo quiere crecimiento, pero tienes que ser muy claro
no te autoengañes tú solo. O sea, no, las cosas que no van a dar la vuelta, no van a dar la vuelta. Yo soy muy obsesa de decir, oye, pero la unidad marginal me está aportando, realmente esto nos va a hundir y si vendo más voy a perder más dinero, ¿no? Entonces, los unit economics es un aspecto y luego también otro aspecto de modelo de negocio. O sea, cómo teníamos que haber pivotado el modelo de negocio era clave y nosotros no lo estábamos haciendo así. Entonces, fueron muchos aprendizajes y claro, ¿Cómo tendría que haber pivotado? Porque nosotros estábamos, cuando llegaba a nuestra plataforma, nosotros teníamos un call center al que cerraba las pólizas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo hacía escalable y además nosotros pensábamos que si mandábamos ese lead a la aseguradora siempre iba a convertir peor que nosotros, ¿vale? O sea, nosotros no, el paradigma que nos basábamos es, porque lo habíamos probado, cuando yo te mando a ti los leads no funcionas. No funcionas al principio, pero cuando yo te ayudo a mejorar y claro, es un proceso y es un proceso de inversión, es un pasaje en el desierto, tú vas a acabar siendo mejor que yo vendiendo. Pero claro, esto es un proceso que tenemos que hacer juntos. Y entonces eso hace el modelo más escalable. O sea, todo cambia. Pero hasta que lo ves, que lo han hecho en algún sitio, es muy difícil dar el paso. Entonces, bueno, pues eso fueron los aprendizajes. Aprendimos muchísimo de marketing. Yo no venía de hacer marketing y aprendí muchísimo de lo que significa respuesta directa. O sea, nosotros en Alemania veníamos con un grupo que, fíjate, que venía de eBookers, pero aún así en marketing no eran especialmente... o sea, no nos daban mucho, nos dejaban hacer un poco. Decía, oye, mira, este es tu presupuesto, que tú crece. Claro. Y yo... Me quiero detener en ese punto, sí, claro. Porque cuando llegas a España, consigues el dinero, me parece nada sencillo que después de esa experiencia consigas convencer a un consejo para que te den dinero, para que vengas a España y vuelvas a montar pues algo por eso vine, yo parecido. Creo. O sea, me parece espectacular. O sea, me parece... Es decir, yo mientras estaba pensando, guau, digo, y esto no lo consigo ni de coña. Pero bueno, lo consigues, ¿vale? Aterrizas. Venga, sigue, con un plan que implicaba 3 millones de inversión. 3 millones de inversión. Sí, vale, oye, esto no me ha ido bien, pero si me das 3 millones aquí... lo peto. ¿Vale? No, pero es un poco distinto porque ellos eran propietarios de Confuse. Ellos entendían el modelo. No es alguien que... Entonces, durante esos 3 meses, yo estaba trabajando. Ellos ya han visto cómo yo trabajo. Han visto cómo he hecho una quiebra. Es que eso también da... La gente en la quiebra se pira y yo estuve ahí hasta el último minuto luchando. ¿Tú crees que la gestión de la quiebra ahí te ayudó mucho? Yo creo que me ayudó el hacer las cosas bien. Uh-huh. Sí. Yo creo que sí. Vale. Es que tu marca personal es lo más importante que tienes. Y yo creo que seguramente me ayudó, sí. Y entonces ahora vienes a España, ¿no? Y entonces ya con el modelo que yo creo que la gran mayoría ya conoce, ¿no? Que es Rastreator. Comparativa, digamos. Empezáis con seguros, luego expandís a otras categorías. Justo. Pero luego empezamos con seguros de auto, realmente. O sea, seguros de auto, luego resto de seguros. Sí, justo. La gente entra, hace la comparativa, rellena el formulario, luego le das... rellena el formulario, le das la comparativa a las compañías y luego contacta con la que quiere, ¿no? Sí, justo. Le pasáis el contacto, compañía convierte. Sí. ¿No? Ese es el modelo. Ese es el modelo y ese es el modelo que funcionó. Sí, efectivamente. Ese es el modelo que funciona. ¿Cuál fue el marketing mix ganador ahí? Muy interesante. ¿Cuál fue, aparte de decir, es que después de todas las vueltas que dimos, que probaríais todo y más, decir, oye... No, fíjate que nuestro marketing mix era un poco... todo dices, oye, ¿probarías todo? Mira, estaba muy estructurado. Era el sistema de los vasos. Tú cogías un canal y hasta que eso no lo tenías optimizado, no pasabas al siguiente. No mezclabas. Claro, cuando tú estás lanzando una web nueva y todo entra por la web, todo es medible, ¿vale? O sea, era una obsesión por la respuesta directa, todo medido en respuesta directa y muy estabilizando, porque como todavía no teníamos un modelo predictivo, decía, ¿cómo te funciona o no te funciona? Pues mira, no te preocupes, lo voy a leer. Entonces yo empezábamos con SEM, lógicamente, ¿vale? Empezamos con SEM, medíamos, íbamos optimizando campañas y cuando la teníamos estabilizada, seguíamos a la siguiente campaña. Primero es short tail, luego long tail, o sea, luego todo muy, muy racional, muy estructurado, todo de respuesta directa. Entonces, es curioso porque una vez que habíamos optimizado, ya sabes lo difícil que es esto, pero una vez que hicimos, que teníamos semi-optimizado los primeros 6 meses SEM, que habíamos probado tal, lo estabilizamos. ¿Y qué dijimos? Radicales a la televisión.
Y tú dices, ¿pero no probaste otro tipo de cuestiones? No, porque yo quería leer la tele de manera independiente. Y yo si me hubiera metido pues outdoors o radio o redes, que ya había algo de redes o otro tipo de medios, me hubiera generado ruido. Entonces, como yo no quería generar ruido, lleno el vaso y me voy al siguiente. Y entonces fuimos, pues eso, el 15 de septiembre de 2009 lanzamos en la tele. Eso fue una revolución. ¿Por qué todo el mundo conoce Rastreator.com? Porque fue de las primeras digitales que entró en tele. Cuando nosotros hicimos el concurso de agencias, dijimos, si tuvierais tanto dinero, que no sé, le decíamos 200.000 o 300.000, tanto dinero para invertir, ¿dónde invertiríais? Nadie nos traía la tele, porque nadie. Y entonces nosotros decíamos, si puedes meter tele en el mix, decía, bueno, es que esto, venga, mételo. Entonces, al final, era forzar a las agencias a decir, bueno, es que vamos a meter tele. ¿Qué era la ventaja de nuestro modelo? Que luego ya, evidentemente, surgió y todo el mundo, que nuestro modelo era muy escalable, que la tele tiene picos de volumen que nosotros distribuíamos entre muchas aseguradoras, con lo cual podíamos absorberlos. Uh-huh. Y eso te hace que cuando nosotros vamos a la tele decimos, mira, yo solo quiero respuesta directa y la voy a medir, pero tú planifícame donde quieras. Porque tú vas a la tele y la discusión de marketing, ¿qué quieres? ¿Marca o respuesta directa? Y yo siempre decía respuesta directa, respuesta directa, respuesta directa. Lo que hemos demostrado es que la respuesta directa con frecuencia genera marca, ¿vale? Pero claro, ahora es evidente, pero antes era como, no, es que como hagas esto, no, va a ser un desastre, no te va a conocer. Bueno, pues en ese momento rompimos muchísimos paradigmas de marketing. ¿Qué gastaba Rastreator en televisión? Poquísimo al principio. ¿Poco? O sea, de verdad es que luego ya aumentamos un montón, pero es que la gente no puede entenderlo. Nosotros, tener en cuenta una cosa, 2009 había una crisis muy fuerte, ¿vale? Entonces, tú llegabas a la tele y decías, mira, todos los GRPs que no hayas vendido, me los vendes a precio de derribo. Y nos los vendían a precio de derribo. Entonces, nosotros hacíamos pruebas en tele. Eso fue uno de aprendizajes en Alemania. Yo en Alemania tenía muchísimo dinero para invertir. Y cuando fui a las agencias me dijeron, no, tiene que ser en digital y algo de aquí en prensa y lo malgasté. Lo malgasté intentando hacer marca y lo malgasté. Y yo dije, aquí no malgasto ni un céntimo. Entonces, ¿cuánto gastaba Rastreator? Luego ya en el 2000, o sea, cuando avanzamos 3, 4, 5 años y hacemos break-even, nosotros invertíamos en tele el 50% y en media, en online, otros 50%. Y que podíamos estar pues en 1 millón al mes. ¿Vale? Gastabais 1 millón al mes, ¿eh? Sí. Vale, en los momentos 12, buenos. 12, sí. ¿Y cómo lo medíais? O sea, simplemente lo medíais. No, luego ya empiezas a desarrollar modelos de. O sea, claro, tú empiezas al principio. ¿Cómo se hace? Pues desarrollando modelos. O sea, vamos a ver, una vez que ya empiezas a para optimizar tele, ya la modelización es distinta. Porque, claro, tú ya tienes que hacer asunciones. Y una vez que empiezas a hacer asunciones, tienes que empezar a meter modelos predictivos. Entonces, juegas a desarrollar una serie de modelos en los que nuestros vasos llenos es ese ruido blanco que no sabes explicar. Y ese ruido blanco lo haces casi igual a marca, ¿no? Vale. Entonces, ese es un poco como jugábamos. Y bueno, y vas optimizando. O sea, digamos, hay herramientas digitales que te hacen el modelo predictivo. Sí. ¿Y trabajabais con alguna que sigue trabajando? Bueno, o sea, no si ahora hay otra marca. O sea, ten en cuenta que yo del día a día de Rastreator en el 2015 doy un paso atrás como de CEO y digo, yo soy chair, que me voy a dedicar a expandir por el mundo. Entonces ellos siguen avanzando. Yo ahora mismo no te sabría decir ni qué modelo usábamos, no me acuerdo. O sea, realmente era un modelo propio que habíamos desarrollado con la... ¿Lo desarrollasteis propio? Sí. Porque en ese momento, vamos a ver, es que ahora mismo todo el mundo lo mide con un montón de modelizaciones, pero en ese momento todavía no había mucha sofisticación. Y entonces llega un momento que acabas de decir que ya dices, oye, yo me voy a expansión, o ¿cómo lo has comentado? Ya como que das un paso al lado. No, llegó un momento que digo, esto ya está en un grado de procesos que yo no soy el perfil correcto de CEO. Yo soy muchísimo más visionaria, entonces yo me digo, voy a buscar a mi sucesor en Rastreator. Entonces pongo a una persona de mi equipo como CEO y yo empiezo a ser CEO de CEOs, lo llamábamos, porque empiezo a supervisar otros países que había desarrollado también mi inversor. Entonces, supervisar Francia, empiezo a supervisar cosas que mi inversor había desarrollado y que tenían la misma plataforma tecnológica que nosotros, porque nosotros fuimos lo primero que desarrolló Admiral fuera, pero luego desarrolló más cosas. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues empiezo a supervisar
cosas por el mundo y empiezo y entonces planteo, quiero expandir Rastreator por el mundo. Y entonces mi inversor me dice, pues levanta capital y yo te doy lo mismo. Y entonces levanté 10 millones, me dieron otros 10 y con 20 millones me dediqué a hacer la incubadora de Rastreator. Me parece curioso ese planteamiento de lo que tú levantes fuera, te lo igualo. Bueno, es que mi inversor y mi empleador y mi maravilloso Admiral Group era un grupo muy curioso, porque ahora mismo se ha puesto muy de moda las venture incubators y cosas así, pero es que ellos son fundadores de su empresa, habían hecho el IPO más exitoso de UK y eran, o sea, era un entorno de emprendimiento. No, yo, ¿sabes? Entonces, todo era así. O sea, todo era... Bueno, no estoy muy seguro de esto, pero si alguien más apoya afuera, pues nos lo creemos, ¿no? Y entonces, bueno, lanzamos México, fuimos a China, estuvimos 2-3 años, acabamos cerrando, a Turquía y Middle East. O sea, y entonces me dedico a otros 7 años a viajar por el mundo y a ganar supervisiones del grupo. Hasta el punto de que en el 2017 me dicen, toma, supervisa Confuse.com. Vale. Y entonces Confuse.com, que era como que había sido mi matriz, etcétera, estaba en un momento crítico porque había perdido, vamos, era una compañía que había sido líder en el mercado y ahora era 4 de 4 y con un margen reduciéndose, muy perdidos, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pues yo voy y trato de darle la vuelta y le damos la vuelta bastante bien. ¿Por qué? Porque era una compañía que estaba al lado del grupo inversor. Entonces estaba muy afectado. El grupo inversor era muy potente. Yo no había sentido a mi grupo inversor porque yo vivía por el mundo, pero en Confuse había destruido valor. ¿Y cómo es la salida final, digamos, del grupo del proyecto? Pues en ese momento en el que yo detecto que el inversor ha destruido valor en la empresa matriz porque al final ha empezado a meter muchos temas de compliance. Ten en cuenta que el inversor es una aseguradora, tú eres un comparador, o sea, y tiene que haber un Chinese wall que siempre hay, pero al final hay compliance, hay un montón de cosas. Yo le indico al grupo, oye, creo que debería haber un spin-off de esto y una salida. Y entonces empezamos a trabajar en ello. Vale. Y se prepara y hacemos un exit. Yo hay una cosa que me pregunto, sí. que es con toda la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cómo ves no sé si es una pregunta incómoda, ¿eh? No hay ninguna pregunta incómoda. ¿Cómo ves el mundo del comparador online? Pues la verdad es que me parece muy interesante. Pero fíjate que no veo que vaya, no lo sé. La verdad es que no lo he pensado, porque es verdad que cuando yo cambio de ciclo, dejo de pensar. Ya lo has de pensar, pero ¿no has pensado que al final, o sea, al igual que la gente está empezando a migrar de Google a ChatGPT, pasará lo mismo del comparador a yo quiero como una especie de chat o audio de compárame, hazme tal y dame la mejor opción y no me marees con varias? Probablemente, o sea, vamos a ver, pero fíjate que has hecho 2 preguntas en una. Sí. O has asumido que si realmente lo que cambia es el canal de interacción, el comparador sigue siendo necesario, porque al final el comparador no deja de ser como un servicio que apifica todas las aseguradoras. Entonces, eso dices, oye, ¿esto lo va a hacer la inteligencia artificial? Bueno, cuidado, porque tienes todas las capas de protección de datos, todas las capas de no sé qué, entonces no es tan evidente. Entonces, yo creo que ese servicio, ese nodo, ahora habla de un nodo, ya no hables de comparación, va a seguir existiendo. Entonces, tanto que siga existiendo, tú puedes tener un margen ahí. Entonces, no creo que vaya a desaparecer. ¿Que va a cambiar la manera en la que lo hacemos? Seguro. Vamos, o sea, esto no tengo duda, pero bueno, que no va a ser las cosas que más cambien. Yo creo que no va a ser las cosas que más cambien desde ese punto de vista. O sea, no será, bueno, claro, o sea, la comparación va a seguir existiendo, evidentemente. Claro. El ser humano va a querer seguir comparando, ¿no? Pero bueno, va a cambiar solo la experiencia de usuario. Va a querer solo tener la mejor opción, tener la tranquilidad de tener la mejor opción. Y eso lo veíamos, y es que en el fondo ellos, o sea, el ser humano lo que necesita es tener la sensación de que he hecho los deberes. Yeah. Y tener una plataforma que confío en que me ha hecho los deberes. Pero yo no tengo, o sea, de hecho, pero bueno, el user experience va a cambiar. Sí. Pero los nodos que hacen que esto funcione tienen tantas capas de supervisión, de protección de datos, que es complicado que cambie muchísimo. Vale. Bueno, veremos ahí, porque es algo que yo me he planteado alguna vez y he dicho, ostras, si es que hace falta un asistente de búsqueda de seguros, ¿no? Eso es seguro. No, eso es seguro. Pero ese asistente necesitará las APIs.
Claro, o sea, Claro. es que sí, es asistente y dices, no, porque van a hacer, mira, nosotros, esto es como el asistente va a hacer screen scraper, ¿vale? O sea, va a llegar y va a cogerte tus datos y va a ir, oye, me voy a saltar el comparador porque voy directo a la compañía y lo hago, ¿vale? Esto es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, puede pasar, pero al final siempre usará el comparador para ver realmente, o sea, será las aseguradoras, será el comparador y verá, ¿esto puede evolucionar a largo plazo? Pues seguro, pero creo que al final tú vas a ser un nódulo más que tendrá que chequear. Y normalmente tú hay veces que tienes mejores precios porque es más competitivo, tienes otras ofertas, entonces bueno. Bueno, el trabajo previo que ha hecho Rastreator será necesario. Sí, por eso. ¿No? O sea, ese trabajo es necesario. Con las compañías, justo. Que te cedan los precios. Sí. Ten en cuenta que cuando nosotros lanzamos el proyecto al principio del mundo mundial, se hacía eso, se hacía screen scraper. O sea, tú tenías un agente, ¿vale? Tú tenías un agente que iba, leía la web y volvía. O sea, que esto ya estaba inventado, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora lo haces mucho más rápido de lo que se hacía antes. Y antes, cuando tú hacías ese agente y la web te la cambiaban, el agente no era capaz de detectar que la habían cambiado. Y ahora con inteligencia artificial lo que pasa es que a mí no me importa porque ya sé que el nombre es nombre. O sea, antes las compañías, ¿cómo lo paraban? Cambiaban nombre, apellido y mi robot no sabía leerlo. Ahora no, claro, ya no. Porque era un bot. Claro, ¿no? era un que bot, al final, efectivamente. ¿Pero trabajáis? ¿Eran RPAs por detrás? O sea, antes, eso eran los primeros proyectos. Sí. Luego eso se apifica. Sí. Vale. Oye, cambiamos, o sea, una de las cosas que he visto, digamos, en tu perfil de LinkedIn es que estás de mentora en una organización que se llama Endeavor. Sí. Me gustaría, yo creo que hay mucha gente que no conoce lo que es y me gustaría que lo explicaras qué es, qué haces allí y qué labor da a la gente, digamos, en Endeavor. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que no sepa lo que es porque yo no lo sabía. O sea, yo estaba en el mundo del emprendimiento, ¿vale? Yo lo había oído alguna vez, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo del emprendimiento hay muchísimas asociaciones. Grupo de emprendedores, no sé qué, cuál. O sea, hay mucho asociacionismo, aunque digamos que siempre nos sentimos solos, la verdad es que hay un montón de cosas. Por lo menos ahora. Entonces, la verdad es que Endeavor, cuando me llamaron y me comentaron, digo, bueno, la primera reacción que digo es, no sé qué es esto, pues es que Endeavor es algo muy especial y muy curioso. Endeavor es una fundación americana que lo que promueve es scale up, ¿vale? O sea, lo que promueve es la escalabilidad de las empresas. No promueve que la empresa pequeñita de seed capital consiga su dinero. Promueve que un modelo y una empresa que está teniendo relativo éxito en su mercado crece y tiene el potencial de hacerse un unicornio, o tiene el potencial de hacerse un meta-unicornio, lo llamaban otro. O sea, es decir, con mentalidad americana, tiene el potencial de crecer mucho, porque consideran que esos son los motores de desarrollo económico. Y tienen toda la razón del mundo. O sea, aquí la clave no es crear muchas empresas, es que crear empresas que son capaces de crecer de manera relevante. Entonces, ¿qué hace Endeavor? Pone oficinas y estructuras donde considera que es un país que tiene potencial. O sea, Endeavor en Estados Unidos, aunque es americana, no tiene un grupo de emprendedores porque entiende que el ecosistema está suficientemente formado que esto no hace falta, ¿vale? Pero ¿qué hace en España y en otros países? Va y crea ecosistemas. ¿En qué consisten estos ecosistemas? En gente muy top. Ya la verdad al principio dije, yo no voy a participar. Y luego miré quién estaba y dije, bueno, igual sí, me lo voy a estudiar. Entonces, coge gente que es muy, muy top en los mercados y les dice, mira, te cuentan en lo que creen y dices, si tú quieres ayudar a tu país, esto es una manera. Y actúan con un nivel de profesionalidad que es espectacular. Entonces, ellos a nivel operativo lo que hacen es que van seleccionando, reciben pues los business plan de todas las personas que están en ese, pues con una serie de características que seguro que ellos los explican mejor en su web, pero yo creo que es más de 1 millón y más no sé qué. Con este volumen de crecimiento cumples una serie de criterios y ellos hacen una selección. La selección es muy exhaustiva. O sea, y entonces te pasan por un montón de gente que filtra, que entre esos los mentores. O sea, entonces yo lo que veo son muchas empresas a las que, pero siempre que tú tienes una interacción con un emprendedor, tienes que aportarles valor. Vale, igual están en un proceso de selección, pero a ti te vienen y te dicen, yo estaba el otro día con una empresa, decía, tenemos un problema de escalar con el talento, vamos a abrir en Barcelona, no sabemos cómo hacer esto. Entonces tú estás evaluando al emprendedor, das tu feedback de creo que eso no son adecuados,
pero además les estás ayudando con tu experiencia a que ellos mejoren. Y claro, en general, y además dentro de Endeavor, pues dicen, mira, esta sabe de esto, este sabe del otro. Entonces hablas con gente muy top de casos concretos que tú tienes que resolver. Entonces, se hace de modo altruista, o sea, yo no cobro por ser mentora, pero sí que es verdad que es muy satisfactorio porque ves proyectos muy interesantes, emprendedores muy interesantes y sientes que has aportado un poquito. Entonces, bueno, mira, no sé si estos serán Endeavor o no, pero yo ya igual les ha servido para algo, ¿no? Bueno, conectas con nuevo talento, ves nuevas empresas, nuevas propuestas Justo. que están escalando y el efecto network entiendo que es... El efecto network es estupendo, claro. Es fantástico. Sí, sí. Oye, Sí. y hablando de estos proyectos que crecen y demás y esta escalabilidad, como pregunta final, ¿cómo te ves a 10 años? Si ves un efecto, tú imagínate que volvamos a tu versión más idealista. Sí. ¿Vale? ¿Cuál sería el escenario y dices, oye, si pasa esto, es mi mejor escenario de éxito posible? Bueno, o sea, yo sigo siendo la idealista del principio, ¿eh? Vale. Bueno, a ver, claro, igual he asumido aquí que se ha perdido algo por el camino, además, pero no. No, te diré incluso más. Y de hecho yo creo que ahora es una idealista que ha demostrado que se puede. Es decir, la cultura que creo en Rastreator o la que tengo aquí es una cultura muy humanista, muy de preocuparse por la persona, muy de demostrar que se puede ser competitivo y humano, ¿vale? No somos tiburones, pero aún así, o sea que yo creo que he demostrado que mi visión idealista funcionaba. También creo en los ciclos de 7 años, ¿no? Entonces, ¿ves? Que creo que yo estuve 7 años de CEO, 7 años de Chair, la salida, ahora tengo los primeros 7 años, con lo cual en los siguientes 7 yo estaré en el siguiente ciclo de salud mental, por decirlo de alguna manera. O sea, tú sostienes que los ciclos tienen que ser más o menos de 7 años. Sí, yo sostengo. Entonces, ¿yo qué te digo? A mí ahora mismo me quedan, pues eso, me quedan 4 o 5 años de estar a pie de clínica, ¿vale? De expandir, pues de expandir el modelo fundamentalmente pues en toda España, de hacerlo sostenible, de hacerlo escalable, de evolucionarlo, de cerrar el producto, por decirlo de alguna manera. Y probablemente los siguientes pues puede ser internacionalización o puede ser otra cosa, no sé, pero tendrá que ver con mi ambición de tener impacto en salud mental infanto-juvenil. Y luego ya sé. O sea, entonces, dentro de 10 años, pues me imagino... Pues estarás en otra cosa. Entonces. No, estaré en esto, pero ya tendré un director general para España y estaré, o sea, o para España o para colegios, y entonces habré empezado a hacer, ¿sabes? O sea, sí. Que no sé si la evolución, todavía no lo sé, porque sería un poco prematuro. No sé si la evolución va hacia... productos, es decir, oye, no, mira, nosotros ahora realmente los casos graves los estamos derivando porque acaban en ¿sabes?, ingresados. Igual debería crear el hospital, ¿sabes? O sea, no sé si va por producto, es un ejemplo. Bueno, podría ser una versión de cerrar el círculo. Claro, puede ir por producto, puede ir por geografía, puede ir por muchas cosas, puede ir por investigación, es decir, no, lo que voy a hacer es... tratar de que escalar, o sea, uno de los problemas que nos encontramos es que el terapeuta es finito y el problema es infinito. ¿Cómo combino al terapeuta con tecnología para...? Entonces, yo tengo ciertas bolas en el aire, entonces ahora me quedan 4 o 5 años de que el modelo actual funcione, sea sostenible, crezca, tenga escala, y habrá un momento en que eso esté rodado, y cuando esté rodado y todo esté funcionando, yo me iré al siguiente reto, ¿no? Pero se mantendrá en esa línea, seguro. Bueno, pues oye, esperemos que tengas muchísimo impacto, porque es algo que posiblemente es uno de los mayores problemas que tenemos a nivel social. Y esperemos que si tenéis mucho impacto, pues seguramente estaremos un poco mejor como sociedad. Así que nada, desde aquí te deseamos mucho éxito, te seguiremos y muchas gracias por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros. Un placer, Pau. Un abrazo.